¿Vio muchas películas mandarín antes de empezar a actuar en la suya propia? Sí, así es. ¿Qué opina de las que vio? Desde el punto de vista de la calidad, tengo que admitir que todavía no dan la talla. Sin embargo, están mejorando y acercándose cada vez más al estándar que yo calificaría de calidad. Lee y Raymond Chow, su socio, vuelan a Los Ángeles en noviembre de 1972 para completar las negociaciones con la Warner Bros., de las que surgiría la más ambiciosa y última película de Bruce Lee, El regreso del dragón. Entre enero y abril de 1973, Lee se dedica a la filmación de El regreso del dragón. De nuevo, supervisa todos los aspectos de la producción y la postproducción. A mediados de julio de 1973, en la que sería su última semana de vida, su apretada agenda le permite continuar trabajando sobre ideas adicionales para Juego Mortal. El 20 de julio, su último día en la Tierra, continuará discutiendo ideas para el guión de la película. En este día fatídico, Lee alcanzó a escribir en su agenda, con el optimismo que le caracterizaba, que pensaba retomar la filmación de Juego Mortal el 20 de septiembre de 1973. Fueron las últimas palabras que jamás llegaría a escribir. Su muerte golpea a los habitantes de Hong Kong como un maremoto. Incredulidad, estado de shock, rabia. Era tanto lo que este joven era todavía capaz de realizar, lo que tenía por delante, y ahora, de repente, todo había acabado. Junto con Lee, también desaparece el movimiento hacia el realismo en el cine oriental, del cual él había sido pionero. Casi de inmediato, los films de acción se hacen poco creíbles y banales. Irónicamente, en una grabación de audio efectuada apenas unas semanas antes de su muerte, Lee comentaba estas diferencias entre sus películas y las hechas por otras productoras menos comprometidas. Puedo decirle que a medida que se muestren más filmes de Bruce Lee, el público irá notando las diferencias, no solo en la capacidad para actuar, sino también en las habilidades físicas. 5 años después de su muerte, fragmentos del film en el que Lee había trabajado tan febrilmente durante los meses y las horas finales de su vida fueron editados para otra película que ostentaba el título original de Lee, Juego Mortal. Pero esta película no guarda relación ninguna con la visión original de niveles múltiples de Lee. Sin sus apuntes sobre las coreografías, sin conocer el desarrollo y las motivaciones del guión, los productores no sabían muy bien qué hacer con los 100 minutos de metraje que tenían en sus manos. Adicionalmente, descubrían que Lee había sido tan perfeccionista que de los 100 minutos de metraje, 2/3 partes eran secuencias desechadas o repetidas, que fueron descartadas por Lee, pues no satisfacían sus exigencias de calidad. De modo que decidieron que solo 11 minutos y 7 segundos del metraje original serían dignos de ser incluidos en su película. El resto, de aproximadamente 21 minutos de duración, fue descartado. Un proceso de edición en el que se mezclaron tomas auténticas de escenas de pelea de Bruce Lee con tomas donde aparecían dobles, e incluso el empleo de recortes de cartulina con la foto de la cabeza de Lee, hacen que el resultado final de la película sea visto por muchos como una broma grotesca y con fines meramente comerciales, que no respeta el legado del gran artista. En este momento, los seguidores más entusiastas de Lee empiezan a creer que el metraje original se perdió y que nunca será posible verlo enteramente, o que nunca podrán conocer cuál era el guión original del film. En el otoño de 1994, durante las investigaciones previas a la preparación de una serie en varios volúmenes acerca de los escritos que se conservan de Lee, se recuperaron el guión y las coreografías originales para Juego Mortal. Se puede confirmar entonces lo que se había sospechado por largo tiempo, que Lee había filmado más metraje para Juego Mortal que lo que se había visto hasta la fecha. Otra sorpresa inesperada se descubre entre sus anotaciones de las coreografías. El argumento, escrito a mano, de 12 páginas de longitud, conteniendo todos los cambios de escena y algunos diálogos. El argumento original difiere totalmente con respecto al del film que ostenta el mismo nombre. Después de este descubrimiento, comienza una búsqueda destinada a encontrar el resto del metraje. Serían precisos 6 años para la realización del milagro.
Se localiza el metraje original del film en 35 milímetros. Después de haber estado separado por más de un cuarto de siglo, el metraje original de Lee ha sido reunido de nuevo con el guión original. En el transcurso de este documental, usted podrá ver este metraje en la manera en la que Bruce Lee pretendía que se hiciera, y podrá comprender los problemas que tuvo que superar para llevarlo a la gran pantalla.